Muy bien, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a comenzar la clase hablando de una serie de conceptos básicos asociados al tema de la seguridad informática. Antes de comenzar a hablar del tema de seguridad, debemos tener claros una serie de conceptos que están muy relacionados, ya que esto es seguridad informática y la informática es simplemente el manejo tecnológico de la información. El usar herramientas tecnológicas para procesar y manipular información. Pero entonces en sí, ¿qué es la información? Entonces, para poderla definir, debemos tener claro primero lo que es el concepto de dato. ¿Listo? Básicamente un dato que es un conjunto discreto de factores objetivos sobre un hecho real. ¿Sí? O sea, un conjunto de valores. Eso es lo que es un dato dentro de un contexto empresarial definido como un registro de una transacción. El nombre, el apellido, la cédula, ¿sí? Eso es un dato como tal. Un elemento mínimo que por sí solo suelto no me dice nada. Sin un contexto particular, el dato no me puede decir específicamente nada. Ahora, cuando yo tomo ese conjunto de datos, le doy un significado, ¿sí? Una relevancia y un propósito, se convierte en información. Ya tiene sentido para alguien. Y obviamente, pues a la empresa no le sirven datos sueltos. A la empresa le sirve es que esos datos tengan un sentido y que les sirvan para algo. Hay que tener claro que en la actualidad la información es el activo más importante de una organización, más importante que los computadores, que los servidores, ¿sí? Porque si se llega a dañar un servidor, si se llega a dañar una puerta, se llega a dañar un computador, eso se compra uno nuevo y asunto resuelto. Pero si se pierde la información, ¿qué pasa? ¿Cómo la recuperamos? ¿Ya? Ahí es donde viene el problema grave de darle más prioridad a las cosas físicas que a la información. Obviamente, hay que tener también claro que esto no aplica en casos donde haya o esté en peligro la vida humana. En esos casos primará la vida humana por encima de cualquier otra cosa. Si hay que salvar a las personas y que se pierda la información, pues se salva a las personas y que se pierda la información. Porque la vida es mucho más importante que cualquiera de estas cosas. Entonces, las empresas deben contar con sistemas de bases de datos que guarden los datos de manera discreta y los sistemas de información que tomen esos datos, los procesen, los organicen y se los presenten a la organización para que pueda ser utilizados y tengan algún significado para ella. Ahora, otro concepto adicional que debemos tener en cuenta es el concepto del conocimiento. El conocimiento, ¿qué viene a ser? Según esta conceptualización, dice, es una mezcla de experiencias, valores, información y saber hacer, que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la toma de decisiones. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que la información hace parte del conocimiento. ¿Listo? El conocimiento en sí, ¿qué es? El conocimiento es todo ese conjunto de información que tú vas a tomar y que basado en tu experiencia te sirve para la toma de decisiones. ¿Sí? Todo eso que tú has aprendido de la información que tienes. Actualmente los sistemas de software se basan en lo que se conoce como sistemas de gestión del conocimiento, más allá de un simple sistema de información. Un simple sistema de información simplemente es un software que busca en la base de datos y te presenta de un modo, digamos que según tus requerimientos, pues la información que tú necesitas. Pero un sistema de gestión del conocimiento te toma toda esa información y a través de análisis estadístico y de comportamientos y manejo de históricos, tú puedes predecir comportamientos de tus sistemas, predecir el comportamiento de las ventas, predecir el comportamiento de los clientes y te ayudan para saber tomar decisiones acertadas para el beneficio de la organización. Entonces, esos sistemas de gestión del conocimiento son mucho más complejos que los simples sistemas de información. Y
Los grandes softwares pues van orientados hacia allá, hacia lo que son los sistemas de gestión del conocimiento. De nada sirve tener experiencia, ¿cierto? O ir adquiriendo experiencia a la hora de ir realizando las actividades dentro de la organización si no manejas algo llamado lecciones aprendidas. Esas lecciones aprendidas son los que son el resultado de esa experiencia que tú tuviste y tú lo estás sistematizando para que a futuro, cuando te vuelva a presentar un problema similar o el mismo tipo de problema que ya solucionaste anteriormente, no tengas que volver a pensar cómo lo solucionaste, sino que ya tengas en tu sistema de gestión del conocimiento, ya tengas ahí las lecciones aprendidas de cómo solucionaste el problema anteriormente y sigas otra vez los mismos pasos para dar solución al problema. Y no estés en todo momento apagando incendios y apagando incendios y apagando incendios. ¿Listo? Entonces, esos son los tres conceptos claves aquí ahora mismo. Dato, información y conocimiento. ¿Listo? La información tiene sentido, pero si no te sirve para nada dentro de la organización, no te va a generar conocimiento. Ahora, la información puede tomar múltiples formas, ¿cierto? La seguridad informática se concentra en el manejo tecnológico, ¿cierto? De la información. Pero la seguridad de la información es mucho más compleja y toca la información en todos los aspectos. La información puede encontrarse en qué forma. Puede estar impresa, ¿sí? O escrita en papel y almacenada en archivadores, dentro o fuera de la organización. Depende de qué tan crítica sea la información. Y si hay duplicados, si hay fotocopias de esa información, una copia por otro lado, por si acaso llega a dañarse ese papel. Todo depende de qué tan importante sea esa información. Obviamente, estos medios en papel están tendiendo a desaparecer. Primero, por la cuestión ambiental y segundo, pues es mucho, requiere de un espacio para guardar todo ese montón de papeles, requiere de archivadores y una gran cantidad de elementos físicos que ocupan espacio. Adicional a eso, pues el papel se desgasta, ¿listo? Entonces, digamos que no sería el medio adecuado para mantener la información por mucho tiempo. Ahora mismo se trabaja con información de forma digital, ¿sí? Y al estar de forma digital puede estar en diferentes maneras. Puede estar almacenada, puede estar siendo transmitida, ¿listo? Y si está almacenada, puede estar siendo almacenada en medios magnéticos como los discos duros, los convencionales. Puede estar almacenado en medios ópticos, ¿sí? En DVDs, ¿ya? Puede estar almacenado en medios electrónicos, ya que estamos hablando de discos de estado sólido, memorias USB, pendrives, ¿sí? Los discos externos no, porque los discos externos pueden ser magnéticos. Entonces, digamos que son diferentes formas de almacenar esa información. Es transmitida a través de la red, ya sea a través de la red de computadores o a través de internet, y aquí puede ser por el aire, puede ser por cable, puede ser por cable en cobre, cable en fibra, ¿sí? Y puede estar en forma de texto, de imagen, de audio, de video, o sea, la información puede tomar múltiples formas, ¿oyeron? No crean que es solamente texto, un video, una grabación de una llamada telefónica, todo eso puede ser o viene a ser información que la empresa deberá proteger. No solamente por el hecho de que no te roben los datos, sino incluso también para evitar sanciones, ¿sí? Por incumplimiento de la legislación colombiana. Como vimos en el semestre pasado, en Fundamentos de Seguridad de la Información, Colombia tiene un conjunto de legislaciones, entre esas la Ley de Protección de Datos Personales, que obliga a las empresas a implementar políticas y técnicas tecnológicas para proteger la información. No podemos dar la excusa de que, no sabíamos. O sea, simplemente ustedes tienen que, la empresa está obligada a implementar los mecanismos mínimos necesarios para garantizar la seguridad de esa información. Y si no lo demuestras, no es que tú lo digas, es que lo demuestres ante, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, pues puede venir una multa. Y son multas de 200, de 500, de 1.000 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta. Y a veces muchas empresas desconocen o no le prestan mucha atención a esta parte legal y el día que viene una queja es cuando comienzan a ponerse las pilas con este tema de la seguridad.
y ahora con el incumplimiento de convenios, por ejemplo, el convenio de Budapest con la Unión Económica Europea, pues obliga también a Colombia a implementar mecanismos orientados al marco europeo, ¿ya? Para lograr convenios con las organizaciones y todo lo demás. ¿Qué viene a ser en sí entonces la seguridad de la información? Como habíamos definido el semestre pasado, la seguridad de la información es el conjunto de políticas, procedimientos, tecnologías y personas que pretenden minimizar el nivel de riesgo de que sea comprometida alguna de las características de la información. Entonces, miren que no es solamente cosas tecnológicas, también están políticas que debieron ser creadas en la organización. Esas políticas deben estar alineadas con la legislación, ¿sí?, del país a donde se encuentre la empresa. Si es que tiene alguna legislación, tengan claro algo: no existe ninguna política, ni ningún documento, ni procedimiento de la empresa puede violar la ley. Las leyes están por encima de cualquier documento, incluso cualquier documento que a usted lo hayan obligado o que usted haya firmado, ¿cierto? Ningún contrato puede tener alguna cláusula que viole una ley, una legislación. Así que no que usted con esto firmó para garantizarnos que todo del dinero de su sueldo, todo vaya hacia una deuda que usted tiene con nosotros, porque automáticamente están violando una legislación que explica que ningún ciudadano colombiano puede ganar menos de un salario mínimo, aunque esa regla la violan en todo rato, pero bueno, listo, ¿ya? Usted no puede, no le pueden hacer un descuento total de su sueldo. Usted tiene que quedar por lo menos ganando el mínimo. Son cosas que no que yo firme, pero es que yo firme un contrato, no importa, eso va en contra de lo que dice la ley, ¿ya? Entonces son cosas que debemos tener en cuenta. Entonces esas políticas deben ser unas políticas claras, deben ser conocidas. Las personas de la empresa tienen que saber que esa política existe y tienen que saber dónde la pueden encontrar, porque tienen que tener claro que digamos que si la incumplen pueden tener sanciones. Eso sí, al igual que en la legislación, el incumplimiento de una política no te exime de su cumplimiento. Eso sí, señores, la empresa tiene que demostrar que implementó mecanismos para que esa persona conociera la política, que le dieron una capacitación, que le mandaron un correo electrónico. Obviamente no es que digan, no, mire, que aquí se dio la capacitación. Ay, ¿dónde está la firma de esa persona que evidencia que sí estuvo en esa capacitación? ¿Ya? Él firmó, pero es que él no prestó atención, no importa, pero ya él firmó, ya con eso, ya él sabe que la política existe. Que nunca la leyó, bueno, listo, aquí viene su chicharrón, porque usted sabía que esa política existía, usted aquí me firmó. Pero es que yo no sabía de qué estaba hablando esa charla. Entonces, ¿por qué no prestó atención? ¿Sí? Ya, ahí sí ya comienzan eh, a caerse por su propio peso las cosas. Aparte de las políticas, son los procedimientos, o sea, el cómo se tienen que hacer las cosas. Así sea un procedimiento tan sencillo como cómo se cambia el fondo de pantalla de una computadora, no importa. Tiene que estar redactado y tiene que ser claro en los pasos que hay que seguir para realizar las diferentes operaciones dentro de la organización. Y obviamente cuando vengan las auditorías, pues que se demuestre que los procedimientos se respetan y que se cumplen. Las tecnologías, obviamente todo ese conjunto de computadores, firewalls, controles de acceso, lectores de huella, ¿sí? Todo lo que se necesite a nivel tecnológico para garantizar las tres características importantes de la información. Y obviamente pues las personas, porque son el eje fundamental de la empresa, ¿no? Las personas son las que hacen las cosas y obviamente pues ellas también deben estar incluidas. Se tienen que demostrar que se hacen capacitaciones en ciberseguridad, ¿sí? Por lo menos en temas de concienciación, que la gente toma conciencia de la importancia de la seguridad dentro de la empresa y que no es simplemente una cosa para molestar, ¿cierto? No, que aquí los de sistemas molestan mucho, esa gente de seguridad y esos auditores molestan demasiado y no lo dejan trabajar a uno, ¿ya? Ese es un mal enfoque que tienen tus empleados y que tienes que cambiar. ¿Listo? ¿Eso cómo lo cambias?
demostrándoles que esa seguridad, esas políticas están para su protección, ¿cierto? Que esos procedimientos están para su protección, que esas tecnologías están para que su trabajo no se vea en riesgo, ¿cierto? Porque obviamente si hay problemas con la seguridad de una organización, eso puede llegar a quebrar una empresa. Entonces las personas son parte fundamental del tema de la seguridad también. ¿Listo? Y como ya tienen claro del semestre pasado, los riesgos se minimizan, no se eliminan. Es imposible eliminar un riesgo. El riesgo es latente y siempre va a estar ahí. Podemos tratar de disminuirlo al máximo. ¿Cómo? Implementando los controles de la mejor manera posible. Nuevamente lo mismo. No es montar por montar y decir, sí, tenemos un firewall. Ah, listo, tienes un firewall y lo monitoreas y las políticas las actualizas. Cada cuánto se le hace backup al firewall, cada cuánto actualizas las políticas de ese firewall, cada cuánto lo cambias, ¿sí? Cada cuánto cambias el hardware de ese firewall, ¿ya? Porque mucha gente cree, incluso mucha gente de TI creen que compraron el firewall, se los configuraron, porque normalmente contratan a alguien para que se los configure. Ajá, hay que contratar a los que saben. Y ahí lo dejan. Ya. Y resulta que han pasado algunos ataques, que se han saltado algunas políticas por algunas vulnerabilidades del sistema, que nadie está exento de eso, y nunca se han percatado de eso. ¿Ya? Entonces, de nada sirve tener un elemento de seguridad si no le haces un mantenimiento, no lo verificas, no lo monitoreas. Esto es, señores, esto es de un monitoreo constante. ¿Por qué? Si se vieron en el mapa de Kaspersky, pues ataques hay en todo momento. ¿Ya? Y uno nunca sabe cuándo le va a tocar a uno un ataque de esos. Si es allá en la universidad, todos los días veíamos diario por ahí, como tú, 50, 60 intentos de escaneos de puertos, ¿sí? En el firewall, ¿sí? Intentos de ataque de DOS. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay múltiples herramientas que están corriendo y hay gente inquieta que está probando cosas. Entonces, uno siempre tiene que estar monitoreando. Incluso yo creo que les conté que una vez tuve que suspender una clase un momento porque me llegó una alerta del firewall de la universidad de que alguien estaba intentando conectarse. Y era un estudiante de adentro de la universidad. ¿Ya? Entonces, eso es, señoras, hay que tener siempre las herramientas para el monitoreo constante. Obviamente eso exige que tengas que contratar personal, ¿sí? Hay empresas donde hay personas que solamente se dedican a sentarse a mirar una pantalla todo el día de los logs, los registros, los mensajes de error de los sistemas, ¿ya? Tienen sus televisores ahí con todo el monitoreo, así como los que vigilan cámaras en los centros comerciales, en los hoteles, ¿sí? Están ahí sentados viendo las cámaras, porque tienen que estar pendientes. De nada sirve tener las cámaras y listo, déjalas ahí. Se perdió algo, se robaron algo, ¿ya? Bueno, pues lo que podemos hacer es ir hacia atrás, a tratar de ver quién fue, y ver si se puede atrapar a la persona. Pero ¿y si ya la persona se fue? Si te diste cuenta 2 horas después de que ocurrió el robo. Listo, aquí están las cámaras. Bueno, dáselo a la policía para que mire a ver si lo puede atrapar. ¿Ya? En cambio, si están pendientes y la persona mira, ya que se están metiendo a este cuarto. ¿Ya? Alguien entró a esa habitación y esa no es su habitación. Cosas así, no sé. ¿Ya? Entonces, esto es monitoreo constante. ¿Ya? Y la ISO 17799 define la seguridad como la preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Lo que se conoce por sus siglas en inglés como la CIA. ¿Ya? Entonces, estos son los 3 pilares fundamentales de la información o de la seguridad de la información. Que la información sea confidencial, solamente accedan los que necesitan acceder, que sea íntegra, que no se altere, que no se haya modificado y que esté disponible cuando se necesite, por quienes deban tener el acceso. ¿Ya? Entonces, mientras garanticemos esos 3 componentes, podemos decir que nuestro sistema es seguro, pero ya sabemos que no existe la seguridad al 100%. Eso es imposible. ¿Oyeron? Siempre habrá algún riesgo. Usted puede caminar por la calle, ubicarse en la cebra, mirar para ambos lados, esperar a que el semáforo cambie en rojo,
y pasar con cuidado. Y aún así, eso no lo exime de que se pueda llegar a accidentar o de que algún carro lo vaya a atropellar. ¿Ya? No puede venir alguien volándose la calle, la carretera, la escuadra, una moto, un carro en contravía, no sé. ¿Ya? Y usted tomó todos los controles que usted consideró que necesitaba y se accidentó. Ahora, es menos la probabilidad de ocurrencia de ese accidente que una persona que simplemente llega, pasa sin mirar semáforo, pasa por cualquier lado, no pasa por la cebra, sino por cualquier lado, no mira si vienen carros o no vienen carros o motos, sino que pasa de una sola vez. ¿Ya? Entonces, obviamente, tomamos unos controles y disminuimos el nivel de riesgo. No, pero entonces yo me quedo en mi casa y no salgo a la calle, así no me atropellan. Y ustedes han visto noticias de buses, carros que se meten hacia las casas, que pierden el control y se estrellan contra una casa. ¿Ya? Y ahí estabas tú y te chocaron. ¿Ya? Entonces, los riesgos están ahí. Lo mismo sucede en la seguridad informática. ¿Ya? Entonces, la idea es disminuir el riesgo al mínimo. ¿Cómo? Implementando controles. Pero como les digo, aquí de nada sirve que te engañes a ti mismo. ¿Sí? Que te pongas a comprar lo que sea solamente para decir que tienes seguridad. Para engañar a los directivos y decirles, no, todo está bien aquí. Porque a la larga te van a hackear, van a tomar control de tu sistema, algo va a pasar. Y ahí vas a quedar tú como un zapato. Hay muchas empresas que compran los elementos, pero ya por comprarlos. ¿Listo? Y tampoco esa es la idea. Uno tiene que saber qué elementos necesita. Y para eso es que es necesario lo que vimos en el semestre pasado del análisis de riesgos. Cuando tú haces un análisis de riesgos, tú te das cuenta de cuáles son tus riesgos más críticos y obviamente de cuáles son los controles que deberías montar para poder controlar esos riesgos críticos que detectaste. Y como siempre, de nada sirve hacer un análisis de riesgo por hacerlo. ¿Listo? Como he visto en algunas auditorías de gestión de la calidad, que tienen la certificación de la calidad, pero eso como si no tuvieran nada. Porque los procesos lo siguen haciendo de la misma forma. Y los empleados creen que la gestión de la calidad es un estorbo, porque los hacen es llenar más papeles de lo que tienen que llenar. Y simplemente no están viéndolo de la manera correcta. ¿Ya? Las empresas que tienen interiorizados sus sistemas de gestión son empresas que prosperan bastante, son empresas que tienen sus procesos bien organizados, normalmente siguen las mejores prácticas y obviamente pues se encuentran incluso posicionados y certificados porque tú puedes certificarte como en diferentes modelos, ¿cierto? Incluso modelos de ciberseguridad, los modelos del NIST, por ejemplo, ¿sí? Del Departamento de Estándares Tecnológicos de los Estados Unidos. Entonces tú te basas en los documentos del SP800 y garantizas que estás trabajando con unas muy buenas prácticas de ciberseguridad en tu organización. Pero como te digo, si lo haces de verdad y no simplemente para poner un papel que diga estoy certificado, tengo el estándar tal, ¿ya? O estamos certificados en ISO 27000, pero es solo un papel, ¿listo? Solamente para decir que está certificado. Así no sirve de nada, porque a la larga vas a seguir teniendo tus problemas de seguridad, vas a seguir apagando incendios todo el tiempo, ¿cierto? Vas a estar trabajando 24/7 prácticamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu empresa es un desorden. La empresa donde tú trabajas no hay control, no hay orden, no hay comunicación, ¿ya? Y consideran que todos esos documentos que deberían llenarse y todos esos procedimientos que deberían cumplirse, lo que hacen es estorbar el buen desempeño de la empresa, ¿ya? Simplemente un mal enfoque. Normalmente un mal liderazgo dentro de la empresa, señores. Muy bien. Y cuando hablamos de seguridad informática, estamos hablando ya de lo que es el componente de la seguridad de la información que trata ya del conjunto de herramientas tecnológicas, ¿sí? Ya las políticas se orientan hacia la tecnología, que pretenden garantizar, como siempre, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los recursos de un sistema informático. Siendo sistema informático, todos los sistemas tecnológicos que soporten la información relevante de la organización, ¿ya? No solamente los software de tecnología, eso incluye los equipos de red, incluye los equipos físicos de los computadores, el acceso a los sistemas, ¿ya? Entonces, digamos que todo lo que esté asociado a la protección
tecnológica. Y ahí es donde entramos nosotros, ingenieros de sistemas, a cubrir esa demanda. ¿Listo? Normalmente la seguridad de la información es interdisciplinar, ¿sí? No es solamente de la ingeniería de sistemas. La seguridad de la información es de todos. Ahí tiene que haber abogados, tiene que haber gente de recursos humanos, tiene que haber psicólogos, ¿sí? Entonces, el área de seguridad de la información de las empresas normalmente cometen, las que lo mal implementan, lo que hacen es que no, eso es de TI. TI, ahí está, tú encárgate de la seguridad. Eso no es así, espérese un momento. Yo voy a hacer un sitio que recupere información y voy a recaudar datos. Bueno, ¿dónde está la política de tratamiento de datos de la organización? Esa no la voy a escribir yo de la parte tecnológica. Esa la tienen que escribir de la gerencia. Esa tiene que venir de la parte administrativa, de todo lo que es el direccionamiento estratégico de la organización. ¿Sí? La parte legal, eso lo tienen que redactar la parte jurídica de la empresa. Entonces, si se dan cuenta, no es que no, hagan el formulario y ya, y registren datos. Sí, pero espérate un momento. Hay que decirle al usuario, al que va a registrar sus datos, qué es lo que nosotros vamos a hacer con ese dato. La ley de protección de datos personales especifica que hay que ser claro en por qué te estoy pidiendo esta información. ¿Ya ven? Entonces, la seguridad de la información no es solo de TI. El sistema de gestión de seguridad de la información no es el área de TI. Eso incluso tiene que estar fuera de TI. Tiene que tener representación la gente de TI ahí, claro que sí. También la gente de jurídica, la gente de recursos humanos, porque hay unos ítems asociados a la contratación de la parte de direccionamiento estratégico. Entonces, tiene que haber gente interdisciplinar dentro de la organización. ¿Ya? Y la parte ya de seguridad informática como tal, esa sí ya es componente tecnológico. Pero ese componente tecnológico de la seguridad informática, señores, debe estar alineado con la seguridad de la información. No es que este va por un lado y este va por otro. Eso así no funciona. ¿Oyeron? Normalmente en las organizaciones todo tiene que ir alineado al direccionamiento estratégico de la empresa. Así como cuando hablamos de COVID, por ejemplo, no la pandemia, no el virus, sino el framework de gobierno de TI, donde dijimos que las metas de TI deben estar alineadas con las metas estratégicas de la organización. Y así en cadena. Todo tiene que venir de las políticas que define la alta gerencia. ¿Listo? Ahora, si la alta gerencia no sabe ni para dónde va, ahí sí ya estamos mal, señores. Mejor apaguen y recojan esa cuestión y vámonos de ahí. ¿Y qué es la inseguridad informática? Esta es la propiedad inherente de los sistemas. Todos los sistemas son inseguros por naturaleza. ¿Sí? Por defecto son inseguros. Es la falta o poca presencia de controles de seguridad en un sistema operativo, aplicación, red, dispositivo o procedimiento. Normalmente desconocemos y ese es un problema que se está presentando y que cada vez crece más. Hay mucha gente del área de TI que está saliendo de las empresas, de las universidades, de las instituciones técnicas, que no entienden cómo funciona la tecnología, solo la saben usar. ¿Listo? Y ahí es cuando viene el problema de seguridad. Porque como solo la saben usar, pero no saben qué pasa por debajo, no saben si lo que están haciendo es correcto o no. ¿Ya? Cualquier persona puede coger y aprender a manejar un carro así con alguien que le esté ahí al lado, pero que no sea un profesor experto de pronto o alguien que sepa de motores y cosas por el estilo. Pero eso no quiere decir, tú lo manejas, pero no quiere decir que lo estés manejando de la forma correcta. Hay mucha gente que maneja y no sabe las reglas de tránsito. ¿Ya? Entonces, lo mismo aplica acá. Entonces, hay mucho desconocimiento. El ISC2, hace ya 2 años, presentó un informe que indicaba que había actualmente un déficit de 18 millones de personal, 18 millones de personas faltaban en el mundo que supieran de seguridad informática, pero que supieran de verdad. ¿Ya? No que tuvieran un título, porque muchos de los que tienen ese títulos en seguridad de la información,
pero no saben mucho de la parte tecnológica, ¿ya? Entonces falta ese componente operativo, ¿ya? Y dicen que la brecha va a crecer, ¿ya? Va a crecer con el tiempo. Entonces es necesario que entendamos cómo funcionan las tecnologías, cómo funcionan las comunicaciones, ¿ya? Es más, aquí vamos a hacer un pequeño repaso del funcionamiento de las redes para que entendamos y entiendan bien cómo es que funcionan los escaneos de puertos, ¿ya? Y si ustedes entienden cómo funcionan esos escaneos de puertos, pueden buscar mecanismos para protegerse y evitarlos, ¿eh? Pero si ustedes no solamente saben es poner la IP y ponerle, crear la VLAN y listo, eso es muy operativo y ya. Tienen que saber por debajo qué es lo que pasa, ¿ya? Es de vital importancia poner en conocimiento de los directivos cuál es el costo de los impactos de los incidentes de seguridad en términos económicos. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos entienden. ¿Listo? Usted le dice, no, hay que comprar un firewall, listo, pero ¿por qué? No, pero si hasta ahora no ha pasado nada, ¿por qué? Entonces tú le comienzas a hablar de que si nos cae un ataque en un software malicioso, nos pueden tumbar la operación por tantos días, ¿sí? Entonces tú tienes que sacar unos cálculos económicos de cómo se ve afectada, cuál es el impacto económico en la empresa de que se caiga una plataforma, por ejemplo, ¿ya? O las posibles multas que puedes tener con la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, si por alguna razón llegas a tener una queja de algún cliente, que el cliente se quejó por X o Y motivo, ¿ya? Entonces, y ahí viene la multa, como les dije, 200, y son multas grandes, ¿oyeron? Algunas han llegado a los 1.000 millones de pesos. Entonces, son cosas para prestarle mucha atención. Incluso esas multas están ahí, están publicadas. Son de acceso público, de acceso libre. O sea, ustedes pueden entrar a la página de la superintendencia y buscarlas, ¿ya? Entonces, buscan alguna de una empresa parecida a la de ustedes que tenga algo muy similar a lo que ustedes manejan y dicen, mira, a esta empresa le pusieron una multa por tal cuestión que su cliente se quejó y detectaron que no tenían una política clara de seguridad y que se estaban incumpliendo normas y cosas. ¿Ya? Y mire la multa que le pusieron, señor. Ya, le pusieron 200 millones, 500 millones. ¿Usted está dispuesto a asumir eso en caso de que algo llegue a pasar? ¿Sí? Por no comprar un equipo de 20 millones. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que saber cómo venderle al directivo la necesidad del recurso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos normalmente ven eso como un gasto. Porque es algo que van a comprar y ahí lo van a dejar. ¿Ya? Lo van a dejar ahí funcionando, lo van a monitorear, pero ahí está. Incluso tienes que contratar a alguien que te lo administre, que le haga soporte y todo lo demás. ¿Ya? Entonces lo ven como un gasto. Entonces hay que sabérselo vender. Bueno, no sé si, me imagino que en gestión de proyectos les hablaron algo de eso, no sé, de cómo vender los proyectos. Así como se vende un proyecto tecnológico, un proyecto de una empresa, también se venden los proyectos de seguridad. Es el mismo concepto. Muy bien. Habíamos hablado de las características y dijimos que eran tres: integridad, confidencialidad y disponibilidad. Para garantizar esos tres se utilizan técnicas o mecanismos como la autenticación y el no repudio, que nos permiten garantizar en gran medida estos tres elementos fundamentales de la seguridad. Ahora, la seguridad en sí engloba una serie de conceptos que deben ser claros, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de una amenaza. Una amenaza es una posible circunstancia o evento que puede causar daño, comprometiendo algunos de los componentes: integridad, disponibilidad, confidencialidad. ¿Listo? Y hace referencia a un evento, ¿cierto? No es un sustantivo, es un verbo conjugado, digámoslo así, ¿ya? Por ejemplo, infección de un virus por una computadora. Entonces, la computadora se infectó con el virus. El virus no es la amenaza, el virus es el agente de la amenaza. La amenaza es la infección, la posible infección por virus, ¿sí? El robo de información. Entonces,
el ratero, el que te va a robar la información, él es el agente de amenaza, no es la amenaza en sí. La amenaza es que te roben. ¿Listo? Tú puedes tener agentes de amenaza cercanos, pero no te afectan o no te representan una amenaza porque tú tienes controles, ¿sí? Por ejemplo, tú vas por la calle y tienes guardaespaldas, ¿listo? Y los atracadores están pasando frente a ti, pero ellos saben que esos guardaespaldas están armados, así que no te van a hacer nada, ¿verdad? Entonces ya, una cosa es el agente de amenaza y otra cosa es la amenaza. El terremoto sería un agente de amenaza, esa parte hay que corregirla. La amenaza sería un posible derrumbe por un terremoto. ¿Ya? Entonces, es un evento, es una acción que puede llegar a suceder. Esa es una amenaza. Normalmente las amenazas se aprovechan de una debilidad o de una vulnerabilidad en el sistema. ¿Listo? Entonces, hablando de la vulnerabilidad, una vulnerabilidad, ¿qué va a ser? Simplemente pues una debilidad en un sistema informático que permite que sus componentes y la información puedan ser comprometidas. Quiere decir que una vulnerabilidad es un posible hueco de seguridad, ¿sí? O un hueco de seguridad específicamente. El detalle con las vulnerabilidades es que las vulnerabilidades, si no se conocen, o sea, si nadie sabe que una vulnerabilidad existe, pues no hay ninguna vulnerabilidad de la que preocuparse. Y si tenemos una vulnerabilidad, pero no hay una amenaza que se aproveche de ella, ¿cierto? Pues es como no tener nada. O sea, la amenaza no hace nada sin la vulnerabilidad y la vulnerabilidad no hace nada sin la amenaza. Hay vulnerabilidades que son fáciles de aprovechar y esas son las más peligrosas, pero también hay que tener en cuenta qué tanto impacto puede tener el que una amenaza se aproveche de esa vulnerabilidad tan común. Si el impacto es bajo, bueno, listo, no es tan preocupante, ¿sí? Es más preocupante una amenaza que sea difícil de manipular, pero que genere un impacto alto y que haya personas que sean capaces de aprovecharse de esa vulnerabilidad, que haya agentes, perdón, de amenaza que sean capaces de aprovecharse de esa vulnerabilidad. Entonces, ahí es cuando entra, como ya les he dicho, el análisis de riesgos, ¿ya? Las vulnerabilidades, ¿dónde se pueden originar? En el diseño del sistema. O sea, cuando estoy haciendo el diseño inicial del sistema, por una falla en los requerimientos, por lo que sea. Se diseñó mal el sistema, no se tuvo en cuenta los elementos de seguridad necesarios. Cuando se construye un sistema, incluido un software, ¿sí? Se tiene que pensar en tres elementos fundamentales. La funcionalidad del sistema, los elementos de desarrollo, el desarrollo de tu sistema tiene que estar basado en las necesidades del cliente y tiene que suplir esas necesidades, o sea, tiene que funcionar según lo que el cliente necesite. Y aquí me imagino que les hablaron de lo que es la verificación y la validación en los sistemas. A veces los clientes no saben lo que quieren y uno tiene que a veces guiarlos a decir, no, pero es que eso que tú me pides, te recomiendo que mejor hagamos esto, ¿ya? Para cubrir de verdad que esa necesidad que tú tienes, ¿ya? Entonces hay que cubrir la funcionalidad, que el sistema haga lo que tiene que hacer. La usabilidad, que sea sencillo de utilizar, ¿ya? Que sea intuitivo. Hay una expresión que vi una vez en internet que dice, las interfaces gráficas de usuario son como las bromas. Si tienes que explicarla, no es buena. Si te toca explicar el chiste, es porque el chiste es malo. Si te toca explicar la interfaz gráfica es mala, ¿cierto? Normalmente las personas ya saben hacer su trabajo, ¿cierto? Ya ellos saben que los contadores ya saben qué datos necesitan para llenar las planillas contables, para llenar toda su información. Así que tu software SIGO, tu software contable, el software que utilicen en la empresa, tiene que conocer y tiene que basarse en eso que el contador sabe, ¿ya?
Pero si tú no sigues en los criterios legales que se utilicen, por ejemplo, para llevar toda la parte de la contabilidad de la empresa, y tú le pones los términos que no son los términos oficiales, sino términos que tú piensas que son, porque tú cuando hiciste los requerimientos, tú considerabas que tú sabías más que todos los contadores y no tomaste nota de lo que ellos en verdad querían y necesitaban, no verificaste las planillas que ellos están acostumbrados a llenar, ¿sí? En el orden en que están llenados los formatos, y en ese mismo orden le tenías que poner la interfaz gráfica, ¿ya? Porque es que uno tiene que pensar no en que, no, profe, pero es que yo uso el sistema y a mí me funciona, sí, pero es que tú no eres el que lo vas a manejar, es otra persona. Y esa otra persona no está en tu cabeza. Entonces tu sistema tiene que ser usable, tiene que ser intuitivo, ¿sí? Con la mínima capacitación posible. Y que con eso el usuario se vaya solo. ¿Ya? Se vaya solo. Y ya te toca ayudarlo en las cosas ya más complejas. Ahora, si tú no eres contador y vas a manejar un software contable, pues ahí sí necesitas que alguien se siente contigo y te explique específicamente cómo usar el software. Porque lo más probable es que tú no conozcas los términos. ¿Ya? Y lo más probable es que el que te lo explique va a ser un contador. No va a ser el técnico en soporte de la empresa. Y el otro ítem que se tiene que tener en cuenta, obviamente, es la seguridad, señores. Entonces, si ustedes cumplen esos tres ítems, funcionalidad, usabilidad y seguridad, ténganlo por seguro que su software o su sistema de información va a estar bien diseñado. ¿Bien? Ahora, normalmente, funcionalidad se cumple. Usabilidad, más o menos, ya está cargándose, ya está terminando. Y listo, entreguen. Porque hay que producir, hay que sacar plata. Ajá, y la seguridad. No, eso lo vemos después. ¿Ya? Eso lo vemos después. Oigan, ¿y la seguridad del sistema? No, vamos a poner lo que el cliente quiere. Ahí la seguridad, no, eso lo vemos, la validación la ponemos después. Y eso lo ponemos después, se va aplazando, se va aplazando, se va aplazando. Y listo, nos hackearon. Ahí, ¿por qué pasó? Porque vivimos aplazando la seguridad. ¿Saben? Entonces, en el diseño se tiene que dejar claro también los elementos asociados a la seguridad del sistema. No solamente la funcionalidad. Muchas software solamente se preocupan por la funcionalidad. No, el software hace lo que tiene que hacer. Sí, pero te demora 20, 30 pasos para hacer una cosa que antes hacíamos en 3 pasos, 4 pasos. ¿Verdad? Entonces, la usabilidad es mala. ¿Y qué pasa en ese caso? No, ese software no sirve. ¿Verdad? Entonces, la vulnerabilidad puede venir en el diseño, puede venir en la implementación. ¿Listo? Tú tienes que montar tu sistema, configurarlo, parametrizarlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Implementarle los mecanismos de seguridad que necesites implementarle para que él funcione de la manera más segura posible, ¿ya? Y no simplemente montarlo con las opciones por defecto, que es lo que por lo general muchas veces pasa. Montan los sistemas por defecto y ahí quedó, ya. Él carga, él funciona, pero no se preocuparon por definir parámetros distintos a los que vienen por defecto y llegó otra persona externa, un delincuente informático que conoce esos parámetros por defecto y se aprovechó de ellos. ¿Ya? En los procedimientos para operar y administrar el sistema informático, obviamente tiene que haber una hoja de ruta de cómo usar los sistemas, ¿sí? Las políticas de monitoreo constante, quiénes tienen permiso de entrar a qué, quiénes se pueden sentar en ese escritorio a trabajar. ¿Sí? Entonces, son parámetros que se deben tener en cuenta porque en esos puntos puede ocurrir una vulnerabilidad. Dejan el puesto solo y no bloquean su pantalla. ¿Sí? Recuerden lo que nos comentó, no sé si ustedes estuvieron lo que comentó el doctor Josh Proller allá en la charla que dictó hace 2 años en la universidad. En el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el levantarte y no bloquear la pantalla de tu computadora era causal de despido. ¿Ya? Entonces, eso porque obviamente pues estamos hablando de un área, de una zona donde era bastante peligroso, sobre todo, bueno, no sé si él les dijo, él a nosotros nos lo contó por aparte, en la zona donde el doctor Proller trabajaba, era la que manejaba los misiles nucleares.
Ahora imagínense el riesgo de seguridad en esa zona. O sea, él se levantaba y no bloqueaban su pantalla, podían perder su trabajo. Imagínense, solamente por esa bobada. Pero es el nivel de riesgo que se cumplía en esa zona. ¿Ya? Bastante peligroso el no preocuparse por la buena operacionalidad, ¿sí?, de tus sistemas. El riesgo. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad. O sea, que un riesgo se mide como un nivel de probabilidad. ¿Qué tan probable es que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad y una amenaza por separado, como ya les había dicho, no se representan peligro. Pero cuando se juntan es donde viene el problema y ahí es donde viene el riesgo. ¿Listo? Entonces, normalmente la fórmula matemática, pero no algebraica, porque una vez un estudiante trató de despejar esto y digamos que les embolató porque pensó que esto era una fórmula algebraica específica. No, no es así. No, que la vulnerabilidad entonces es el riesgo menos la amenaza. No, no es la forma de verlo. La vulnerabilidad es más las amenazas, incluso más adelante vamos a ver, menos los controles, me dan el nivel de riesgo. ¿Listo? Entonces, por eso es que cuando se hace una matriz de riesgos, uno tiene que mirar los activos que uno tiene que mirar las amenazas que existen para esos activos, las vulnerabilidades que tienen esos activos, ¿cierto? Luego, ¿qué amenazas se podrían aprovechar de esas vulnerabilidades? Y con eso tú determinas tu nivel de riesgo. También debes tener claro si tienes algún control actualmente, porque eso te puede ayudar a disminuir el nivel de riesgo. Y con eso ya tú puedes decir, bueno, la probabilidad de ocurrencia es alta, es baja, es media. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene el detalle y donde tú tienes que definir lo que es también la declaración de aplicabilidad, si vas a omitir controles, cosas por el estilo. Como ya les había dicho, los riesgos nunca se eliminan, los riesgos se gestionan. ¿Sí? Una vez en una charla de un ISEC, de una charla de seguridad, alguien salió diciendo, no, con esto eliminamos el riesgo y todo el mundo le cayó encima. ¿Ya? Entonces el tipo se dio cuenta que se le fue un lapsus, dijo la palabra eliminar seguramente sin saber. ¿Ya? Porque los riesgos nunca se eliminan. Ahí siempre habla algo de riesgo. Y es más, si ustedes comienzan a desarrollar y hacer análisis de riesgos, como vimos, siempre va a quedar lo que es el riesgo residual. ¿Listo? O sea, ese riesgo que ya queda y que tú a la final te toca aceptar, ¿cierto? Te toca asumir ese riesgo porque digamos que es imposible minimizarlo al tope, al máximo. A cero, nunca va a llegar a cero. El impacto ya es listo. Ocurrió, se dio esa probabilidad de que la amenaza se aproveche de esa vulnerabilidad. El riesgo se dio, ocurrió, el evento pasó. Listo, ¿cómo me impacta? O sea, el qué pasaría si. ¿Ya ven? No podemos pretender que porque ya tenemos controles, hicimos nuestro análisis de riesgos, hay controles, ya no va a pasar nada. ¿Listo? Siempre hay que tener claro el peor escenario de las cosas. ¿Sí? Aquello que puede llegar a salir mal. Y tratar de minimizar al máximo esa posibilidad, pero obviamente sabiendo cómo te podría afectar si llega a acontecer. Entonces, ¿cómo sabes dónde colocar los controles necesarios según tu presupuesto? Porque esto también tiene que ver con la parte financiera. Sencillo. ¿Dónde está el impacto más grande? El sistema contra incendios de la empresa, en una empresa de cartón, ¿sí? Hacen cartón en la empresa, contra el firewall para proteger la ciberseguridad del servidor web. Lo siento, señores, vámonos por el sistema contra incendios. Porque aquí estamos hablando de la posibilidad de pérdida de vidas humanas. ¿Ya? Claro, estoy yéndome a los extremos, ¿no? Pero bueno, uno tiene que siempre analizar, ¿tenemos estos riesgos? Bueno, ¿cuáles de esos riesgos generan el mayor impacto sobre la empresa?
Y obviamente tenemos que comenzar por esos. Ahí es donde tenemos que montar los controles. ¿Sí? Los controles necesarios. Entonces, se hace la medición y valoración del daño que podría producir a la organización la materialización de una amenaza. Para valorar el impacto es necesario tener en cuenta tanto los daños tangibles como los intangibles. Los tangibles son esos que tú puedes ver a nivel financiero, se pierde, se robaron, ¿sí? Ahora los intangibles serían la pérdida de la confiabilidad, ¿sí? Las pérdidas en productividad por la falta de empleados, ¿ya? Cosas así. Se suele emplear una escala cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa en valores, normalmente se trabaja con las dos, pero se gestiona o se maneja normalmente de forma cualitativa a nivel general. Y siempre hay una relación de la escala cuantitativa contra la escala cualitativa. Cualitativa, bajo, moderado, alto, el impacto, ¿no? Es bajo cuando las pérdidas no superan los 5 millones de pesos. Es moderado cuando las pérdidas están entre 5 y 10 millones. Y es alto cuando las pérdidas superan los 10 millones. Entonces ahí es cuando uno hace la relación de cuantitativa y cualitativa. Entonces, aquellos espacios de la matriz de riesgos en donde el impacto sea alto o crítico, como lo llamen, como llamen a su clasificación, pues yo me concentro en controles para proteger esos riesgos, para minimizar el impacto. ¿Ya ven? Si me sobra presupuesto, sigo con los moderados. Si me sobra presupuesto, sigo con los bajos. ¿Ya? Pero siempre, no importa, siempre va a quedar algo. ¿Oyeron? Siempre va a quedar ese riesgo, lo que se conoce como el apetito de riesgo de la empresa, que es hasta dónde está dispuesta ella a asumir, ¿cierto? Asumir el impacto de que una amenaza se materialice. Porque siempre va a haber ese colchón. ¿Oyeron? Porque como ya sabemos, no existe la seguridad al 100%. Los riesgos no se eliminan. ¿Oyeron? Los riesgos se gestionan. Y los controles, señores. Los controles son los mecanismos que se utilizan para, valga la redundancia, poder controlar los accesos y privilegios a los recursos indicados. Los controles permiten disminuir el nivel de riesgo de que una amenaza se materialice. Entonces, aquí es donde se resta en la fórmula. Vulnerabilidades más amenazas menos controles es igual al riesgo. ¿Listo? Entonces, señores, en este caso, esta es la única parte de la fórmula en donde, valga la redundancia, tenemos control. Yo no puedo controlar las vulnerabilidades, yo no puedo controlar las amenazas, ellas están ahí. ¿Listo? Ahora, el montar un parche que protege de una vulnerabilidad, eso es un control. ¿Listo? Eso es un control que está buscando disminuir la probabilidad de que una amenaza se aproveche de esa vulnerabilidad, porque implementaste un parche que elimina la vulnerabilidad, ojo, elimina la vulnerabilidad, pero pueden quedar otras por ahí. Incluso es probable que habrá otras vulnerabilidades. ¿Ya? Entonces, estos conceptos son los conceptos claves en temas de ciberseguridad, señores. Vulnerabilidad, amenaza, control, riesgo, impacto, ¿cierto? No importa si estamos hablando de seguridad informática o de seguridad de la información. Es algo que debemos tener muy claros. Estos son algunos de los conceptos básicos asociados al tema de ciberseguridad, señores.